Buenos días. Vamos a iniciar con la tercera sesión de la asignatura Física 1. Antes de iniciar, pues quiero agradecer a todas las personas que ya están trabajando y mandando sus trabajos en la plataforma de Classroom. Estamos realizando la revisión y calificación de ellos. El día de hoy ya debemos tener la calificación de esta primera actividad. Por consecuente, el día de hoy vamos a realizar la clase y posteriormente marcaremos una segunda actividad bastante sencilla. Bien, eh, continuando con el tema de mecánica ondulatoria, como ya vieron, la actividad que resolvimos era relativa a ondas y algunos conceptos muy relacionados con ello. Pues vamos a platicar el día de hoy, primeramente, de la clasificación de las ondas. ¿Sí? Esta clasificación que les presento será de acuerdo con el tipo de movimiento que realizan. Vamos a tener dos tipos de onda. Primero, la onda transversal y la onda longitudinal. La onda transversal nos dice que en ella la vibración de las partículas individuales del medio es perpendicular a la dirección de la propagación de la onda. Aquí podemos ver un tipo de onda transversal porque tenemos aquí una recta perpendicular a la dirección de propagación, es decir, aquí habría un ángulo de 90 grados para hablar de perpendicularidad. Entonces vemos cómo la propagación se realiza prácticamente en esta línea que genera un ángulo de 90 grados. Después tenemos la onda longitudinal, la cual nos dice que la vibración de las partículas individuales es paralela a la dirección de la propagación de la onda. Aquí vemos que la onda tiene una variación en su frecuencia y periodo. Ahora, vemos que aquí hay una recta horizontal, por lo tanto sería paralela a la dirección de propagación. Bien, esos son los dos primeros tipos de onda, ¿sí?, de los cuales podríamos estar platicando. Y vamos a analizar un poco más a fondo de cómo quedaría la composición y los elementos de la onda. Habíamos platicado un poco de ello en la primera sesión. Vamos a reforzar esos conceptos. Voy a presentarles un esquema que nos es bastante interesante para poder apreciar esos elementos de la onda.
Bien, en este esquema vamos a manejarlo en forma similar a un plano cartesiano, en el cual tendremos en el eje horizontal representando el tiempo y en el eje vertical la amplitud. Tenemos aquí como primer elemento el nodo, que es el punto que cortaba la línea de equilibrio, en este caso sería sobre la recta del tiempo. Tendríamos igual otros nodos, este de aquí también, de aquí. Todos esos son nodos. Ahora, la distancia que habría entre el nodo inicial hasta el punto donde la onda genera simetría, tenemos el tercer nodo, sería representado el periodo, que como sabemos es el tiempo o periodo que tarda en generarse un ciclo. Ahora, en base a esa distancia, nosotros trabajábamos con lo que era la frecuencia. La frecuencia era 1 dividido entre el periodo, yo digo 2 era 1 dividido entre la frecuencia. Ahora, la distancia que habría entre la cresta 1 a la cresta 2 correspondería a la longitud de onda, la cual era representada por la letra lambda. ¿Sí? Ahora que veamos el siguiente concepto, nos va a servir esta notación, es la letra lambda griega, esa representará la longitud de onda. Posteriormente, aquí les presento la amplitud que tendría, es la altura vertical, es en base a ello que podemos hablar de la amplitud de onda. Bien, este esquema, digamos que reúne los conceptos necesarios para empezar a introducir el nuevo concepto que va a ser el día de hoy conocido como velocidad de propagación. ¿Sí? Vamos a definir ese concepto y después vamos a hacer algunos ejemplos donde apliquemos la fórmula con la cual podemos calcular la velocidad de propagación en la cual estaría trabajando una onda.
Bien, analizando cómo se va a llevar a cabo la velocidad de propagación de una onda, debemos de tomar en cuenta que ella será la velocidad con la que se propaga una onda, va a estar en función de la elasticidad y de la densidad del medio, ¿sí? Por lo tanto, no sería la misma velocidad con la que se propagaría una onda en el aire o en el agua. Es diverso porque tenemos allá un distinto medio donde se estaría propagando la onda. Ahora, tenemos aquí dos fórmulas. La primera nos dice que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda dividida entre el periodo. La segunda fórmula dice que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia, es una multiplicación. Y aquí voy a poner cada una de estas variables. Primero, la velocidad de propagación estaría dada en unidades de metros sobre segundo. Después, la longitud de onda serían los metros que tendría esa longitud por cada ciclo. Y finalmente el periodo sería los segundos que dura cada ciclo. Recordando que aquí tenemos las dos fórmulas. El periodo es 1 entre la frecuencia y la frecuencia es 1 sobre el periodo. Ahora, vamos a aplicar esta fórmula con unos ejemplos que nos pueden ayudar para entender mejor cómo se podría resolver alguna problemática relativa a la propagación de las ondas. Bien, el ejemplo nos dice calcular la velocidad con la que se propaga una onda longitudinal cuya frecuencia es de 120 Hz o ciclos por segundo y su longitud de onda es de 10 metros por ciclo. Primero que nada vamos a analizar los datos que nos proporciona este primer problema. Nos dice como datos que la frecuencia es igual a 120 Hz y mi longitud de onda son 10 metros por ciclo. Esos son mis dos datos. Ahora, ¿qué fórmula voy a emplear para poder resolver este problema? Bien, la fórmula de propagación de onda, velocidad de propagación es igual a la longitud de onda multiplicada por la respectiva frecuencia. Por lo tanto, tenemos que hacer una multiplicación de estos dos factores. Vamos a tener aquí la sustitución. Por lo tanto, sería 10 metros por ciclo por 120 Hz. Los Hz podemos representarlos como ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de realizar la multiplicación de esos dos factores, se cancelarían los ciclos. Por lo tanto, solo nos quedarían unidades de metros por segundo. Y sería la velocidad de propagación. Tenemos aquí el resultado. Ya multiplicando estos dos factores sería 10 por 120
que nos daría una velocidad de propagación de 1200 metros por segundo. Así quedaría este primer caso de la velocidad de propagación. Revísenlo, por favor, analícenlo, vean, es una operación bastante sencilla. Y a continuación vamos a hacer un segundo ejemplo. Bien, vamos a revisar este segundo ejemplo que nos menciona lo siguiente. Primero nos dice, la cresta de una onda producida en la superficie de un líquido avanza a 0.4 metros por segundo. Tiene una longitud de onda de 6 por 10 a la menos 3 metros por ciclo. Y nos piden calcular la frecuencia de la onda. Vamos a analizar los datos. Tenemos aquí de este lado. Los datos que nos da el problema son, primero que nada, la velocidad de propagación, que es 0.4 metros por segundo. Después nos dan la longitud de onda, 6 por 10 a la menos 3 metros por ciclo. Y nos piden calcular la frecuencia. Ahora, tenemos la fórmula que nos dice que la velocidad de propagación es igual a la longitud por la frecuencia. Ahora, para poder resolver este problema, necesitamos hacer un despeje y arreglar esta fórmula, porque la incógnita en este caso sería la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia sería igual a la velocidad de propagación dividido entre la longitud de onda. Estaría dividiendo. Nos va a quedar esta segunda fórmula, con la cual podemos ya resolver este problema. Vamos a hacer la sustitución. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tomar los datos, que sería la velocidad de propagación, que es 0.4 metros por segundo, entre la longitud de onda. Aquí se encuentra expresada en notación científica. Recuerden que la notación científica
se emplea para poder simplificar la expresión y no escribir los ceros a partir de la posición del punto decimal. Entonces, esto sería 6 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Esto lo podrían expresar en su calculadora usando la notación exponencial. Sería 6 veces exponencial a la menos 3. ¿Sí? Esa sería una forma de expresarlo para poder hacer la operación, que es una división, dividir 0.4 entre 6 por 10 a la menos 3. Vamos a realizar esta operación utilizando su calculadora científica. Pueden apoyarse con ella para trabajar este tipo de notación y que sea más ágil al momento de hacer las operaciones. El resultado sería (66.66 ciclos por segundo o hertz. Recuerden que las unidades de frecuencia generalmente se expresan en hertz o ciclos por segundo. Bien, vamos a hacer un tercer ejemplo. Podemos tener otro tipo de planteamiento del problema para que ya podamos concluir la clase del día de hoy. Bien, nos dice lo siguiente, el tercer ejemplo. Calcular la frecuencia y el periodo de las ondas que tienen una velocidad de propagación de 140 metros por segundo y la longitud de onda es 0.3 metros por segundo. En base a este planteamiento, vamos a tomar los datos de este problema. Y nos dan la velocidad de propagación que corresponde a 140 metros por segundo. Y la longitud de onda que nos da 0.3 metros por segundo. Primeramente lo que vamos a calcular sería nuestra frecuencia. Usaríamos esta fórmula
tenemos que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda por la frecuencia. Despejamos, nuevamente, frecuencia es igual a la velocidad de propagación entre la longitud de onda. Hacemos la primera sustitución, sería velocidad, que son 240 metros por segundo, entre 0.3 metros por ciclo. Tendríamos como resultado, o primer resultado de la frecuencia, lo siguiente. Sería la división de 140 metros por segundo entre 0.3 metros por ciclo. Eso nos da un resultado de 466.66 Hz en este caso. Y ahora nos faltaría determinar el periodo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos que el periodo, la fórmula sería 1 dividido entre la frecuencia. Por lo tanto, nuestra segunda sustitución en el problema sería dividir 1 entre el dato que hemos, o resultado que obtenimos primeramente, que es 466.66. Por lo tanto, el periodo, al hacer la división, nos daría 0.002 segundos. Recordemos que el periodo se encuentra en unidades de tiempo. Bien, pues este sería el tercer ejemplo. Por favor, que lo observen, que den la revisión pertinente. Bueno, la idea es mostrarles el planteamiento de diversas problemáticas con esta primera fórmula que estamos estudiando. Como saben, pues física es una asignatura práctica. Les voy a subir la segunda actividad referente a los temas que estamos viendo. Les quiero agradecer nuevamente a los que ya están enviando sus actividades, están al tanto y al día, por favor. Tenemos, recuerden, hasta el día de hoy, a las 12 de la antes de las 12 de la noche, que se acabe el día, para poder enviar esa tarea de la primera actividad. Y la segunda actividad que estoy marcando para el día de hoy sería para entregar el próximo lunes. El lunes es 14 de septiembre. De todas maneras, lo voy a comentar en la plataforma Classroom. Y voy a estar subiendo los videos en el blog, así como también algún material didáctico que les puede aportar y apoyar para poder ya realizar estas actividades, que lo revisen. Veo que hay mucha gente que está pendiente, están trabajando correctamente, me están llegando las tareas. Vamos a continuar con esa digamos, forma de trabajo que es bastante adecuada para ustedes, para pues, los docentes, se nos facilita mucho la revisión de las tareas. Sean puntuales, al igual que responsables, estamos muy al pendiente de todos los anuncios que se estén dando, la información, y pues agradecerles en este momento por haber estado en esta segunda sesión, tercera sesión de física. Que tengan un excelente día y nos estamos viendo, seguimos en contacto.